Soy Guayomi Miranda García, estudiante de tercer año de Biología de la Universidad de Costa Rica y para el curso de Ecología General investigué la diferencia en el patrón de distribución espacial de la araña Trichonephila clavipes de acuerdo al género en Costa Rica. Ahora, primero voy a comenzar hablándoles un poco sobre la observación, el contexto en el que surgió y los objetivos, el proceso de recolección de datos y análisis, así como las respuestas encontradas en la investigación. Entonces, primero yo encontré un aumento en la densidad poblacional de estas arañas en el jardín de mi casa. Entonces, y además encontré que no solo habían una, sino que habían hasta 3 arañas en una sola tela. Entonces, teniendo esto en cuenta, el patrón de distribución de una especie nos puede dar características o nos puede dar información importante sobre su hábitat, sobre las interacciones inter como intraespecíficas y comportamiento social en una especie. Entonces, Bacard y Davenport en el 2012 definieron el comportamiento social en arácnidos como 2 puntos, como el cuidado paternal y la cooperación que se puede dar, por ejemplo, a la hora de cazar, que existen arañas coloniales que cazan en conjunto. Ahora, entonces por esto a mí me surgió, eh, viendo que Trichonephila, resulta que Trichonephila clavipes presenta machos acompañantes y dimorfismo sexual, donde podemos diferenciar el género de la araña en su madurez, porque las arañas, las hembras presentan un largo del cefalotórax de entre 25 a 40 milímetros, mientras que los machos presentan un largo de 6 milímetros, entonces son bastante más pequeños. Y sabiendo eso, me pregunté si el comportamiento de Trichonephila clavipes será semisocial o su distribución espacial será simplemente casualidad de que yo me las esté encontrando cercanas. Eh, en la ciencia existe debate sobre esto, vamos a hablarlo a continuación. Entonces, en esta investigación, para conocer el patrón de distribución de la especie, yo estudié la distribución en la zona urbana y además determiné diferencias en los patrones de acuerdo a la distribución según el género. Entonces, en cuanto al proceso, primero realicé un mapeo espacial del sitio con características estructurales y del área. Tomé datos de posición, sexo y distancia para analizar y con estos datos obtuve índices de agrupación entre hembras, es decir, la distancia entre hembras una de otra y entre individuos en general. Entonces, para esto, el estudio se realizó en los colegios de Moravia en octubre, eh, perdón, sí, en octubre, eh, en una zona urbana. Este es el sitio, el patio es un patio cementado de 47 metros cuadrados. Los principales puntos estructurales son los que se muestran a continuación: plantas de bugambilias y un palo de guayaba, así como la estructura del techo de hierro, que son los principales puntos de apoyo que encontré para las telas de esta araña. Después, en cuanto a los datos, obtuve las distancias entre cada una de las telas más cercanas, así como la distancia entre hembra y cualquier individuo más cercano. A partir de esta información, encontré 2 agrupaciones o clusters principales de arañas, que consistían de el primer grupo de 4 hembras y el segundo grupo de 5 hembras, con entre 0 y 2 machos acompañantes en las telas. Entonces encontré una distancia promedio de 38 centímetros entre los individuos en general y con una densidad poblacional en el patio de 0.4
individuos por metro cuadrado. En cambio, entre las telas o las hembras encontré una distancia promedio de 129.44 centímetros con una densidad poblacional de 0.08 hembras por metro cuadrado en el patio cementado. Y finalmente, los resultados encontrados. Bueno, el índice de agregación es un valor que nos indica cómo es la distribución espacial de una especie. Entre más cercano a cero, más agregado van a estar. Un valor similar a 1 nos va a indicar una distribución aleatoria y entre más cercano a 2, más uniforme y distanciada va a ser la distribución. Entonces encontré que en esta especie en esta investigación hubo un índice de agrupación en general de 0.48. Este valor es diferente a 1 y similar a 0, por lo tanto, en general la especie se encuentra con una distribución agregada, mientras que las hembras presentan un valor de 1.13 de índice de agregación similar a 1, por lo tanto, su distribución es aleatoria. Entonces, a pesar de que yo encontré que habían sitios donde estaban agrupados muy cercanos a otros, incluso donde las arañas compartían líneas de apoyo en sus telas, la distribución fue aleatoria y posiblemente se deba a factores estocásticos y simplemente de disponibilidad de puesta de telas. Entonces, el comportamiento social de Trichonephila clavipes definitivamente no presenta cuidado paternal y la cooperación no se da a pesar de que encontramos puntos de apoyo similares. Esto simplemente es por la disponibilidad de espacio del sitio. Entonces, y después sí existe una clara agregación de machos hacia las hembras, pero esto también se debe a la relación oportunista que presentan los machos con respecto a las hembras y el parasitismo, porque así se describe como un tipo de parasitismo la relación entre los machos y hembras, donde entre más machos existan dentro de una tela, más va a ser la competencia. Entonces la agregación no es favorable, sin embargo sí se da hacia las hembras y no se da entre hembras. Entonces entre hembras la distribución es aleatoria. Por lo tanto, podemos decir que Trichonephila presenta una distribución aleatoria debido a simplemente casualidad y que concuerda con estudios recientes realizados por Backyard y Davenport y por Ripastra, donde afirman que Trichonephila clavipes no es una especie social. Muchísimas gracias por la atención.